¿Qué tal, queridos amigos? Un día tormentoso que revela hasta qué punto están encontrados los intereses dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Lo que todos suponían que iba a ser una mañana tersa y agradable se convirtió en un verdadero berenjenal con el anuncio de la renuncia de Carlos Ursúa Macías y además por el tono de la misma, un tono casi violento en donde denuncia no solo el hecho de que no se sigan las políticas adecuadas en materia económica, sino además denuncia la imposición de funcionarios incapaces dentro de la geografía de la Secretaría de Hacienda y la de Economía, como consecuencia de decisiones que de ninguna manera están aparejadas con los ideales, dice, de la Cuarta Transformación. Y ante esta circunstancia, el presidente decide designar como secretario de Hacienda a Arturo Herrera, quien era su secretario de Finanzas cuando él fue jefe de gobierno en el lejano año de 2000 o 2005. Y más bien fue su secretario de Finanzas en los dos últimos años. Se conocen mucho, era su secretario de Hacienda, doctor, pero no es alguien que tenga conocimiento de la realidad nacional, y la realidad nacional, es decir, lo que conformamos la soberanía popular, la tantas veces segregada soberanía popular, pues no teníamos mayor conocimiento de este personaje que está encaminado nada menos que a tratar de darle pues un sentido, un cariz a lo que se propone Andrés Manuel López Obrador en materia de economía. La crisis es seria, no es cualquier cosa. Es una crisis que de verdad está poniendo en riesgo la estabilidad del régimen. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos intereses que obviamente van a salir en cualquier momento. Por ejemplo, la disputa real de Carlos Ursúa fue con Alfonso Romo Garza, el jefe de la oficina de la presidencia, que hace las veces del moderno Josep María Córdoba Montoya, un individuo que ha traído al gabinete como asesores a los que antes integraban la mafia del poder. Estoy hablando claramente de Jorge Jarrón, de Miguel Alemán Magnani, de Carlos Slim, de Ricardo Salinas Pliego, etcétera, etcétera. Son los mismos que antes eran vistos como miembros del peñismo degradado y de todo lo que proveía del sistema político mexicano. Esta es la verdad. Carlos Ursúa es un funcionario pues que no tenía tampoco muchos avales, pero por lo menos se veía que era un hombre bien intencionado y hasta cierto punto capaz. Pero en un momento dado explotaron sus vísceras, se enfrentó al gobierno de López Obrador y dijo adiós. Y esto lo dijo hoy, cuando apenas estamos iniciando el séptimo mes del gobierno de López Obrador. La situación es muy señalada, es muy crítica, porque sabemos que la economía, a pesar de lo que dice el señor López Obrador, está francamente debilitada. Es una economía que cada día se demuestra más volátil, menos firme, menos sólida, más tendiente a las pérdidas que a las ganancias, con un peso que dicen que está fortificado, pero que está siempre en un vaivén peor que el de 1982, cuando se declaró aquello de que el peso tenía que estar flotando. Bueno, pues la flotación de ahora no se dice de ella oficialmente, pero se evidencia con el hecho de que cualquier turbulencia lo hace bajar o lo hace subir. Y esto, para lamentación de todos, es demostración clara de inestabilidad. No es cualquier cosa la renuncia de Ursúa,
porque yo me temo que en los próximos meses, concretamente en octubre, vaya a haber muchos otros cambios del gabinete porque este no ha funcionado. Fue un gabinete más de transición que para consolidar la idea de la cuarta transformación. Hay elementos cuyos nombres ni siquiera se conocen. Hay elementos que están simple y sencillamente cobrando sus honorarios y esperando que les dé alguna orden el señor presidente para actuar concretamente en lo que el presidente acuerda. Pero no son capaces, por ejemplo, como el secretario de Agricultura o como el secretario de Salud, de ir más allá, de buscar las razones por las cuales hay problemas en el campo y hay problemas en el sector salud. No les interesa más que estar burocráticamente armados con sus estipendios, que aunque son menores, según dicen, a los que recibe el presidente, ya esto lo dudamos por aquello de los 120,000 millones de pesos que el Congreso le autorizó para manejar discrecionalmente al titular del Ejecutivo, aunque él furioso negó que se tratara de alguna partida secreta al estilo de las de Carlos Salinas y Cedillo y todo lo demás. Hay confusión sobre todo porque empieza a perderse la credibilidad y esto es muy grave. Yo creo que la denuncia de Ursúa en los términos en que se presenta es revelación clarísima de que las cosas no están bien, de que hay intereses superlativos que evidencian no solo la falta de control político en el propio gabinete presidencial, sino la distancia que se ha tomado entre los gobernados y la clase gobernante. Algo que creímos que no volvería a pasar, pero que está ocurriendo. Está ocurriendo porque los asesores del presidente son verdaderamente herederos del viejo sistema, del viejo régimen. No son cuadros destinados a la renovación, sino más bien son mafias destinadas a la continuidad. Lo contrario de lo que nos ha propuesto el presidente de la República. Quizá también a esto se refería Carlos Ursúa. Habrá días, dentro de unos cuantos días, para que pueda él razonar lo que dijo en su renuncia y sobre todo puntualizarla. ¿A quién concretamente va dirigida? ¿Solo a Robo? ¿O también a la Secretaria de Economía? ¿O quizá a aquellos que están buscando a como dé lugar desestabilizar al país, como por ejemplo los expresidentes? Uno de ellos, Felipe Calderón, ha sido señalado como muy cercano a las revueltas de la Policía Federal, aunque él dice que se trata de una campaña negativa en su contra. De una u otra manera es grave, porque si Felipe Calderón, a 7 años de distancia de haber salido de la presidencia, es capaz de mantener controles a elementos con fuerza de mando, y el nuevo gobierno no ha podido hacerlo, no ha podido tomar el control de estos sectores, pues la situación es bastante difícil, en un caso o en otro, en la negativa o en la afirmativa. Salimos perdiendo, y sale perdiendo el gobierno de López Obrador en este sentido. Hay que cuidar las formas, porque bien decía Reyes Heroles, que las formas son el fondo. Y es cierto, en estos momentos cuando el país se debate en esta crisis de elementos de las Fuerzas Armadas, cuando la Guardia Nacional está cumpliendo no los designios del presidente de la República, sino más bien los designios del anaranjado señor Trump, cuando la Guardia Nacional está dedicada a buscar migrantes para concentrarlos y enviarlos a sus países de origen, tal y como se da en la frontera norte del país, en los campos de concentración, que el señor Trump dice que si no quieren entrar en esos campos de concentración, pues que no vayan a los Estados Unidos. Esto es ya la deshumanización plena, la desvergüenza absoluta. Y lamentablemente, en nuestro país, lo está demostrando la renuncia de Ursúa, la situación económica está marcada ya por la desesperación. Y así todo queremos
convertir a México, como dijo la ineficaz señora Olga Sánchez Cordero, que puede ser una gran jurista, pero de política no entiende nada, podemos convertirnos en un país de asilo financiando a los migrantes, mientras el secretario de Hacienda sale por piernas porque no tiene disponibilidades. La crisis es severa, no porque se vaya un funcionario, sino porque se vaya cuando apenas se ha cumplido un semestre y un poco más del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y cuando muchos se esperaban ir de vacaciones con la piel tranquila, y ahora se verán en una situación económica un tanto inconstante, porque no sabemos cuáles son las medidas que se van a aplicar en los próximos días para tratar de que no se desestabilice el peso, para tratar de que la bolsa no dé un tirón hacia abajo, sino que logre salir de este pantano terrible al que la desorganización, sobre todo la falta de congruencia entre los funcionarios que conforman el principal grupo de apoyadores del señor presidente de la República, puedan, en cambio, salir trasquilados. Sí, porque ya nadie les va a creer y sobre todo porque no son capaces de accionar a tiempo para evitar crisis tan severas como las que estamos viviendo. Digámoslo hoy y siempre con cero cobardía.